Bueno, pues ya vamos a empezar de que en unos segundos. Y pues nada, primero que nada, gracias por estar aquí y pues te cedo el micrófono, Ana. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diana Mota, me acompaña Daniela Rivera y seremos sus moderadoras en el taller de hoy. Y a nombre del Consejo de Presidentes, Sociedad de Alumnos de la Universidad Iberoamericana y las Sociedades de Alumnos de Derecho y Psicología, les damos la bienvenida al taller de Universidades Seguras, cómo construir espacios seguros y las obligaciones de las universidades frente a la violencia de género y discriminación. Ahora rápidamente tomaremos un momento para explicar la dinámica del taller. Nosotros, las moderadoras, ya tenemos una lista de preguntas detonadoras y la idea es que sea un poco interactivo, entonces si ustedes quieren ir escribiendo sus respuestas y después compartírnoslas, estaría bien para estar interactuando con las ponentes que nos acompañan y así de manera sucesiva con las preguntas que vayamos planteando. Hoy nos complacen con su participación Alicia de Lourdes Llamas, muchas gracias. Erika Loyo Beristain, que nos acompaña por Zoom, y Nicole Huete Guevara, a quienes voy a presentar a continuación con una breve semblanza. Alicia de Lourdes Llamas ha ocupado cargos públicos en el gobierno del Distrito Federal, trabajando en el tema de violencia en contra de las mujeres en la Secretaría del Desarrollo Social, en la Delegación Iztapalapa y en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde ocupó el cargo de subdirectora de Evaluación Psicológica. Ha sido investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública y académica en universidades como el ITESO, la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad Iberoamericana Puebla y el Instituto de Filosofía de Guadalajara. Ha realizado trabajo comunitario en el tema de violencia contra mujeres, adolescentes y migrantes y sostenido práctica psicoterapéutica privada con familias, parejas e individuos a lo largo de 30 años. Es autora de artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales y fue fundadora y directora de los Centros de Justicia para Mujeres en el Estado de Puebla en la Fiscalía General. Actualmente es titular del Comité de Atención de la Violencia de Género en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias y bienvenida, Alicia. Gracias. Erika Loyo Beristain es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una maestría y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, diplomada en Literatura del Fin de Milenio por la UDG, diplomada en Atención a Personas Generadoras de Violencias por el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, y recientemente terminó la alta especialidad en Cuidados por Flaxo. Actualmente dirige la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara y es profesora e investigadora de tiempo completo de la misma. Funge como integrante de la Junta Académica del Doctorado en Sustentabilidad y Territorio de la Universidad de Guadalajara. En su paso por el servicio público, fungió como titular de la Secretaría de Educación del municipio de Guadalajara y posteriormente como presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres del Gobierno de Jalisco. Es colaboradora de diferentes espacios en medios de comunicación, radiofónicos, televisivos y escritos. Ha escrito diferentes artículos en libros colectivos y revistas arbitradas y actualmente es miembro de la red Trayevic de Iberoamérica, Género, Cuidados y Trabajo, y es miembro del Instituto de Investigación de las Ciudades de la Universidad de Guadalajara y miembro de la Coalición Nacional por el Cuidado Digno y el Tiempo Libre de las Mujeres. Muchas gracias, Erika, y bienvenida. Y por último, Nicole Huete Guevara es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Ha dedicado su vida profesional a proyectos feministas y organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como coordinadora de incidencia en Intersecta, una organización de sociedad civil feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad, en donde sus temas principales de trabajo son violencia contra las mujeres en distintos ámbitos, incluyendo el laboral y el universitario, militarización y sistema penal y penitenciario. Ha publicado en Animal Político, en la revista Nexos, en la revista Este País y en la revista Entorno y Futuro. Nicole, bienvenida. Gracias. Ahora le cedo la palabra a Daniela para que pueda iniciar con las preguntas del día de hoy.
Bueno, como les estaba comentando bien al principio, un poco la idea es que las preguntas no solo las contesten las ponentes, sino también el público, por lo que pues si quieren ir también como anotando lo que sea que piensen cuando hagamos las preguntas, estaría como súper para que después, si se sienten cómodos y cómodas, pues nos puedan compartir sus respuestas. Aunque esta primera pregunta pues sí se la vamos a hacer como exclusivamente a las ponentes, un poco para que nos pongan como pues en contexto de la plática y más o menos también ustedes tengan idea pues de qué va. Entonces, pues la primera pregunta es si desde su perspectiva, ¿cuál es el contexto de violencia de género y discriminación en las universidades en México? Y pues le cedo el micrófono a la que guste. Pues qué tal a nuestra compañera de Guadalajara, para que te sientas bien presente. Muchas gracias. Pues nada, gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos quienes están por allá. Para ser breve y concisa y que el diálogo sea en realidad un diálogo, yo creo que el contexto de violencia en los entornos y ambientes, contextos universitarios, es complejo. Por lo menos tengo que hablar a nombre de la Universidad de Guadalajara. Si bien algo que nos preocupa es que los datos de la INDIRE, como todas sabemos, muestran un incremento considerable en la violencia escolar. Por supuesto que eso debe de preocuparnos, porque sí son incrementos entre el 7 y el 8%. El contexto de la Universidad de Guadalajara es un contexto que pues apenas está siendo como atendido de manera integral a partir de la creación de la Unidad para la Igualdad, en el año 2020. Y bueno, tenemos a partir de la creación del nuevo protocolo, que apenas tiene un año de vigencia, un diagnóstico que nos indica que la violencia que más prevalece en el contexto de la Universidad de Guadalajara es entre pares, y que en esa lógica se focaliza más en educación media superior. Hay que comprender un poco que la Universidad de Guadalajara es un complejo muy grande, tiene 11 centros universitarios que pueden ser metropolitanos y que están también focalizados en el interior del estado, aunque me choca la palabra interior, y 120 prepas. Entonces, bueno, lo que tenemos es que la violencia ocurre más entre pares, sobre todo focalizada en media superior. Hay además violencias vividas en los entornos y contextos familiares que nos comunican a nosotros y a nosotras, a nosotros dentro de la universidad, y que en muchos casos son violencias pues muy fuertes, y que al saber nosotros tenemos que dar parte o conocimiento al Ministerio Público. Y algo que también ocurre dentro de las violencias, y con esto creo que cierro para que sea un diálogo un poco más fluido, los entornos universitarios han tenido muchísimas problemáticas, es decir, al exterior de la universidad, y cada un centro universitario, como les decía, son 11 bastante grandes, localizados en diferentes espacios, pues tiene su propia problemática. Por ejemplo, hay centros universitarios que sí tienen problemáticas de levantones de chicas o intentos de levantones de chicas que ocurrieron pues a principios de año y que hemos tratado de atender, pero que sí ha sido importante pues una estrategia más preventiva. Hay entornos universitarios que sufren más de asaltos a mano armada por los espacios y los lugares en los que están. Entonces, lo que también vemos es que hemos tratado de entender la violencia o las violencias en general, no solamente al interior de la universidad, sino también dentro de sus entornos y contextos, y ahí pues hace falta algo más que los famosos senderos seguros, ¿no? Hacen falta estrategias más focalizadas, conjuntas, y tratando de que los gobiernos, que son quienes atienden toda la parte del exterior de los centros universitarios, puedan entender también esta complejidad, ¿no? Entonces, pues básicamente creo que ese es en este momento lo que nosotros enfrentamos.
Gracias, Erika. No sé si Alicia o Nicole quieren tomar la palabra. Pues si quieren me sigo y justo quiero puntualizar algunos de los datos que ya mencionaba Erika. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Quiero anunciar también desde dónde hablamos, porque Intersecta es una organización de sociedad civil y por lo tanto, quizás cosas que se digan aquí, que yo les diga es que esto sería maravilloso, tanto Alicia como Erika me van a decir, híjole, ya lo intentamos y no funcionó, o híjole, surgió todo lo contrario, ¿no? Y para mí es importante hacer esa distinción, porque sí es diferente cuando estás fuera y cuando tus referencias son las leyes y tus referencias son buenas prácticas en otros espacios, que cuando ya estás dentro de la universidad, con las dinámicas específicas de cada universidad, ¿no? Y que creo que parto de ahí. Hablar del contexto de las universidades, pues es como hablar del contexto de las y los mexicanos, o sea, podemos hablar de tantos contextos como instituciones de educación superior haya, ¿no? Y creo que este es un primer reto, porque entonces, o sea, sí podemos ver una mirada un poco más general. Desafortunadamente no tenemos un instrumento estadístico que esté diseñado específicamente para recabar pues la experiencia de las personas dentro de las universidades y las instituciones de educación superior, pero podemos tomar algunas pistas de otros instrumentos que ya mencionaba Erika y que ahora les compartiré, pero eso es lo primero, ¿no? O sea, no sabemos cuál es el contexto, no sabemos. Cada universidad o cada institución debería de estar diagnosticando su propio contexto para poder entender pues si se alinea un poco a lo que vemos en el resto del país, o si hay problemáticas específicas que se desprenden de las características específicas de su universidad o de su institución, ¿no? Porque pensemos que las universidades además son espacios muy, muy complejos. Son centros educativos, pero también son centros de trabajo, pero también son centros culturales, deportivos, ¿no? Hay un sinfín de personas, sujetos, sujetas que interactúan dentro de las universidades, y todo eso de pronto se nos olvida, ¿no? A la hora de hablar de las universidades y la violencia. Creo que vale la pena recalcar que la violencia sexual es probablemente la violencia que más visible se ha hecho dentro de las universidades y otras instituciones de educación superior, pero los datos nos dicen que no es ni la única ni muchas veces la que más prevalece, ¿no? Y esto es importante. Les dejo unos datitos y con esto cierro esta primera participación. Tenemos dos instrumentos que nos ayudan a ver un poco cómo está la situación, ¿no? Uno de ellos ya es viejo, porque no lo ha repetido el INEGI, es la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, la ECOPRED, que hicieron en 2014, y esta solamente se aplicó a personas de entre 12 y 29 años de edad, pero lo que sí sabemos es que las violencias que experimentan las personas universitarias o de edad universitaria en sus escuelas son muy variadas. Lo que más reportan tanto hombres como mujeres son burlas o apodos hirientes, ¿no? Que normalmente no sería una violencia que a lo mejor sería la primera que vendría a nuestra mente cuando hablamos de este tema, pero lo reportan en un 65% las mujeres y un 69% los hombres, ¿no? Como la violencia que experimentaron en sus escuelas. La segunda es dañar o esconder sus objetos personales. Otra vez, ¿no? Es algo que no necesariamente hubiéramos pensado que ocuparía los primeros lugares, pero es de lo que más se reporta. Después ya nos vamos con violencia física. En estos no vemos mucha discrepancia o mucha brecha entre el reporte de hombres con el de mujeres, pero donde sí vemos diferencias notables son otros como violencia digital, extorsión, ¿no? Abuso sexual o sobre todo encuentros sexuales no deseados, violación, ¿no? Ahí vemos una desproporción hacia las mujeres como era de esperarse. También señalan a sus compañeros y compañeras como las personas principales responsables de estas conductas. Y esto también es importante porque otra vez creo que se han mediatizado muchos casos donde vemos a profesores siendo señalados, sobre todo profesores hombres, ¿no? Y la realidad es que esta no es la situación más común, ¿no? No es que no suceda, claro que sucede para situaciones muy específicas donde hay un elemento de poder que está jugando, ¿no? Por ejemplo, ofrecerte intercambiar favores sexuales por una mejor calificación o castigarte por no entrarle a esa dinámica, ¿no? Pero en realidad a quienes más se señalan son a sus compañeros y compañeras. Y ya nada más uno último, salió apenas a finales de agosto la ENDIDE 2021, que es la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, que eso parece que no tiene nada que ver con las escuelas, pero en realidad es la encuesta más importante para saber de temas de violencia contra las mujeres que tenemos en México. Y ojo, esto es solo mujeres mayores de 15 años y aquí acotadas a las que están tanto en edad universitaria como que reportaron haber estudiado en los últimos 12 meses antes de la encuesta,
pero lo que más señalan en el ámbito escolar son piropos ofensivos, eso es lo que más se señala, insinuaciones sexuales o insultos en línea, ¿no? Pero después nos saltamos al tercero que dice que es que le han comentado que las mujeres no deben de estudiar, y el cuarto que la han ignorado por ser mujer, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que no solamente son violencias diversas, sino también discriminación por ser mujeres, que creo que es algo que de pronto pensaríamos que se nos quedó en los 70, ¿no? Que como que ya no está pasando, se concentra más en unas carreras que en otras, ¿no? También hay que mirar cómo están divididas las personas, sobre todo las que tienen que ver con ingenierías, matemáticas, ciencias, están muy concentradas de hombres y esos son en donde normalmente vemos más estas conductas, ¿no? Pero es importante decirlo. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo nada más como un panorama un poco general de que no solo es una violencia, ¿no? O sea, de que cuando hablamos de violencias en las universidades hay que hablarlo así, en plural, violencias, y también hay que hablar de discriminación, ¿no? Y esto obviamente sin considerar otros cruces u otras intersecciones que podemos ver, como pueden ser la orientación sexual, la identidad de género, la racialización, la condición de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo dejo por ahora. Pues muchas gracias. Primero, desde luego, agradecerles muchísimo. Yo creo que la posibilidad de quienes formamos parte del Comité de Atención de la Violencia de Género en la Ibero, reconocemos la importancia que hay de que nos sentemos así como estamos ahorita, de que podamos hablar, de que podamos manifestar las experiencias que van teniendo cada uno de ustedes en relación con la violencia. Y yo empezaría, porque cuando se nos pregunta a ver qué tipos de violencia son las que más se expresan en la universidad, yo empezaría por decir que son fundamentales los diagnósticos. Y ahí le decía hace un ratito a Nicole que antes de venir dije, a ver, hay que contextualizar en el país y además y me metí a su documento, así es de que Nicole platique ya después de esto, pero bueno, aunque hay coincidencias indudables, ahorita lo que platicaba Erika, ¿no? Sin duda también el tema de las violencias entre pares, los acosos entre pares, son también las violencias que más hemos reconocido o registrado nosotras desde el comité. Hay una gran variedad de formas de violencia que se expresan. Entonces sí hay, digamos, distintos grados en estas formas de violencia, pero es muy importante transmitir que son diversas y platicando en torno a los diagnósticos, la Ibero tiene un diagnóstico del 2017 y 2018 que hizo Gendes para encontrar un poco temas de percepción entre estudiantes, docentes y personal administrativo. Y fue un primer diagnóstico muy importante porque nos acercó desde luego a las percepciones, pero también a los registros de violencia que cada uno de estos grupos había reconocido. Entonces, digamos, sería como un primer paso. Creemos ahorita en la Ibero que vale la pena hacer otros diagnósticos para actualizar, para ver cómo se ha complejizado, para tener como más elementos que nos permitan conocer cómo está el tema de violencia en la Ibero. La Ibero no es diferente a otras universidades, la Ibero tiene también expresiones de violencia muy importantes que lastiman mucho a la población y bueno, es importante, les digo, como irlas reconociendo, ubicando y desde luego tener como elementos más específicos para poder atenderlos. Yo empezaría, digamos, por ahí, desde luego, reconociendo la extensión y cómo, aun cuando pudiéramos pensar que son espacios seguros, tenemos que construirlos. Y el tema de construir los espacios seguros es sumamente complejo. Hay que identificar como muchos elementos que están en torno a la problemática y bueno, es parte de lo que tendríamos que ir como poniendo en común. Yo creo que por ahí empezaría. Mil gracias a las tres. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta y aquí si alguien del público igual nos quiere dar como su opinión sobre lo que vamos a hablar, son más que bienvenidos y bienvenidas y es más, les invitamos, pero básicamente ustedes nos contextualizarán un poco sobre cómo se vive esta violencia y cuáles son los tipos de violencia, pero sobre herramientas para hacerle frente. Lo que queríamos preguntarles es si los protocolos de denuncia han sido herramientas suficientes para hacerle frente a la violencia y discriminación en las universidades en México. ¿Nos vamos en el mismo orden? Sí, si quieres tú comienza, Erika, sobre todo porque Erika se tiene que ir un poquito temprano, entonces.
Muchas gracias. Pues mira, definitivamente yo soy de las que creen que un protocolo no hace la diferencia y que por sí mismo pues no es lo único que hay que hacer, ¿no? Yo creo que las universidades tenemos el enorme reto de formar institucionalidad en términos de procesos, no solo documentos, sino procesos, procedimientos, formaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros en la Universidad de Guadalajara, pues tener un protocolo fue el principio de un desafío enorme, porque nos lleva pues a una serie de pasos que tenemos que ir trabajando, institucionalizando y formando, ¿no? El protocolo por sí mismo pues no opera si no tienes el andamiaje institucional que pueda llevarlo a cabo. Entonces, en el caso de nosotros tuvimos que crear una red de primeros contactos para toda la red universitaria. Como decía yo, la red universitaria de la Universidad de Guadalajara es muy extensa en términos de planteles y en términos de alumnos. Somos en total 350,000 alumnos, más o menos, alumnes, ¿no? Entonces había que formar primero una red de primeros contactos que fueron capacitados en el estándar 059, pero esos primeros contactos tenían que tener también instrumentos diseñados para poder avanzar. Entonces hemos tenido que crear un instrumento de medición de riesgo, que es un instrumento muy innovador, un instrumento de medición de daño hacia las personas víctimas. Ambos instrumentos están ahorita en etapa de pilotaje. Estamos trabajando en otro instrumento que tiene que ver con cómo procesar las investigaciones cuando ya pasan a las denuncias, a un proceso de investigación, y en otro instrumento que permitiría, por ejemplo, que las sanciones fueran un poco más eficientes en quienes son responsables de sancionar, que son las comisiones de responsabilidades y sanciones, que dicho sea de paso, son exactamente igual en cantidad que todos los planteles que les hablo de la red, porque cada plantel tiene su comisión de responsabilidades y sanciones, y ellos también han tenido que ser capacitados. Entonces, para nosotros el protocolo es como solamente la puntita de muchísimas otras cosas que hay que diseñar y que crear, que tienen que estar ancladas a la normatividad, ¿no? En paralelo tuvimos que hacer cambios en la normatividad interna de la universidad, que hacía casi 40 años que no sufría cambios, con un nuevo reglamento de responsabilidades, nuevos códigos de conducta, de ética, como todo ese andamiaje desde la parte de lo normativo y lo legal, y al mismo tiempo tuvimos que diseñar el programa reeducativo para hombres generadores de violencia, que es igual lo trabajamos con GENDES, y un programa preventivo, pero el programa reeducativo atiende a quienes han sido derivados por sanción. Entonces, bueno, todo esto te lo cuento un poco para hacer ver que el protocolo es un instrumento inicial y detrás del protocolo hay un montón de cosas que se tienen que diseñar, y además es muy complejo diseñarlas porque lo tienes que hacer entre muchas entidades, entre el abogado general o la oficina de la abogacía general, la oficina de la secretaría general, también lo tenemos que hacer entre el área de personal, porque por ejemplo los procesos laborales no llevan el mismo ritmo que los procesos del protocolo de violencia. Tenemos mucho trabajo que hacer con los sindicatos. La UDG tiene 2 sindicatos, el sindicato de trabajadores administrativos y el de académicos, y bueno, también tenemos mucho trabajo que hacer con ellos, porque pues son quienes más se han sentido como intimidados con este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces ha habido como mucha chamba que hacer en ese sentido, y cada que avanzamos nos damos cuenta de que siempre nos está faltando una piececita de un rompecabezas, ¿no? Para poder construir como todo lo que tenemos que avanzar, y también dialogarlo con el Consejo de Rectoras y Rectores, porque hay un rector general, pero cada centro universitario tiene un rector o rectora, y
cuando tratamos de hacer cambios más a fondo, pues esos solamente son avalados por el Consejo General Universitario. Entonces hay que hacer también mucha talacha con todos estos elementos y programas formativos, porque pues esos programas formativos también son indispensables para formar cultura de la denuncia, o capacidades tanto en la atención o capacidades tanto en los entes de sanción, incluso en el profesorado, ¿no? Porque hemos tenido que hacer muchos cursos para el profesorado, guías para impartir docencia igualitaria, es decir, ha habido muchas cosas, ¿no? Y yo soy de las que creen que a veces todo se coloca en términos de pensar es que el protocolo no funciona o el protocolo falló, ¿no? Y no, pues lo que fallamos es lo que falla a veces es todo el entramado institucional que va atrás o que va abajo, que pueden ser desde las personas que no están bien capacitadas o hasta las propias normativas, ¿no? Ha sido una labor titánica, pero sin duda, parte de lo que hemos estado trabajando nos hace ver todo el tiempo que el protocolo por sí mismo no es una herramienta que sea suficiente, porque tiene que ir acompañadas por muchas otras acciones, ¿no? Y cada día que pasa vemos retos más complejos en esa lógica. Entonces, pues yo diría eso por la parte del mundo que es la Universidad de Guadalajara. Hay que recordar que después de la UNAM somos la segunda universidad pública más grande del país, y en ese complejo pues ha sido muy difícil también operacionalizar todos los instrumentos, ¿no? Porque tenemos que ir a capacitar hasta la zona norte, en donde están las comunidades huirras que estudian en los centros universitarios de la zona norte, hasta las prepas más lejanas del estado, a capacitar a profesores, a quienes sancionan, a quienes atienden, ¿no? Entonces, pues eso es lo que le da vida a los protocolos, la verdad, y ese proceso es el que ha sido como más trabajoso. Ya, yo con eso estaría. Me sigo, de entrada creo que coincido con lo que dice Erika, de que los protocolos son una parte pequeña de lo que se necesita para no solamente erradicar la violencia. Creo que a veces nuestro objetivo, nuestro horizonte es erradicar la violencia, y yo sé que siquiera eso es súper difícil, pero para mí tenemos que elevar la vara y nuestro horizonte tiene que ser que las experiencias universitarias sean no solamente libres de violencia, sino, y perdón por la palabra que voy a usar, chingonas, disfrutables, placenteras, ¿no? O sea, como creo que aspirar a que no la pasemos mal es lo mínimo, ¿no? Y para que eso pase, pues se necesitan un montón de cosas que no solamente entran en el campo de las violencias y la discriminación, ¿no? O sea, necesitamos más bien construir espacios universitarios igualitarios, ¿no? Entonces, nosotras, y me echo mi comercial, estamos por presentar el segundo volumen de la investigación que ya mencionaba Alicia, que tiene que ver con tanto leyes como datos, evidencia dura, como buenas prácticas para justo abordar el problema de la discriminación y las violencias en las universidades, y en él les voy a dar como un resumencito de las políticas que para nosotras son fundamentales justamente para construir igualdad, ¿no? O sea, el protocolo es una parte chiquitita que es qué haces frente a una situación de violencia. Cuando ya se suscitó una situación de violencia, ¿qué haces, no? Pero para todo lo demás necesitamos construir muchas otras políticas, las voy a enlistar rapidísimo. Para nosotras es fundamental que tengamos políticas de participación, o sea, que la comunidad participe, tanto la comunidad estudiantil, pero toda la comunidad de la universidad, ¿no? Y construyendo en colectivo estas políticas, porque solamente así las sentimos nuestras, ¿no? Necesitamos políticas de información, tanto para conocer a la población universitaria como para mapear focos rojos o focos que necesitan nuestra atención de inmediato, y entre ellos es importante tener ciertos instrumentos estadísticos, como un censo de la población universitaria, como encuestas de percepción de clima escolar y organizacional, encuestas específicas sobre victimización y situaciones de violencia, evaluaciones, ¿no? Tanto del personal docente por parte del estudiantado, como evaluaciones laborales, ¿no? O sea, creo que algo que hemos hablado muy poco de la violencia en las universidades es la violencia que experimentan las trabajadoras de las universidades,
y es importante visibilizarla más, ¿no? Mecanismos para hacer reportes sobre situaciones, ¿no? A lo mejor son situaciones que yo estoy viendo que suceden, pero yo no soy directamente la persona agredida o la persona que lo experimentó, ¿no? Y tendría que haber algún mecanismo para que yo le pueda decir a mi universidad, oye, yo estoy viendo esto, ¿no? Algo se tiene que hacer. Necesitamos ajustar los marcos normativos internos, ¿no? Que rigen a las instituciones y a las universidades. Cosas como decir, a ver, vamos a poner las reglas del juego, cuáles son las conductas, ¿no? Quiénes son los sujetos, sujetes obligados, cuáles son los alcances de mis reglas, ¿no? Porque nuestra esfera de control es distinta, no es lo mismo lo que yo puedo hacer dentro de las instalaciones de mi universidad que lo que puedo hacer fuera, pero eso no significa que dejo de tener responsabilidades, ¿no? Nada más cambian respecto de nuestra esfera de control. El ámbito justo, ¿no? Espacial de aplicación, donde aplican, y temporal también, ¿no? Porque algo que creo que se ha criticado mucho precisamente de los protocolos es como, pues muchas veces te dicen tienes hasta un año para presentar tu queja o tu denuncia, y si no pasa si no pasa durante ese año, pues entonces ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, definir todo eso, tener políticas de comunicación claras, ¿no? Para que las personas sepan qué hay de entrada, con qué pueden contar, ¿no? Pero también para que las personas sepan qué se espera de ellas y ellos y ellas, ¿no? O sea, que cuando una persona entra a estudiar a una universidad, sepa qué es lo que se espera de su comportamiento y qué no será tolerado, también para cuando una persona entra a trabajar, ¿no? Políticas de prevención de estas violencias, porque una cosa es cuando ya reaccionas frente a una situación, pero otro es todo lo que hago para reducir las oportunidades de que las violencias sucedan, ¿no? Y pueden ser cosas desde, tomando el ejemplo de los profesores que castigan a las alumnas frente a ciertas situaciones, pues no permitir reuniones a puerta cerrada, ¿no? Que creo que es algo que se ha hecho en varias universidades, ¿no? Entonces, ¿cómo tomo esas decisiones? Con base en mi diagnóstico, que era lo que decía Alicia, ¿no? Con base en lo que sé que sucede dentro de mi universidad. Luego están las políticas específicas frente a un acto de violencia, que ojo, no todas tienen que ser sancionadoras, pueden ser únicamente políticas de atención de las necesidades de la persona que sufrió la situación, porque no todas las personas quieren que se inicie un procedimiento de sanción, y eso también hay que reconocerlo. Los procedimientos de sanción no son sanadores para todas las personas, ¿no? Y si solamente ofrecemos procedimientos de sanción, también le estamos quedando mal a las personas víctimas. Políticas de rendición de cuentas, ¿qué están haciendo, no? O sea, si tu política funciona o no funciona, estaría bueno que me lo dijeras. ¿Cuántas quejas? Yo por aquí veo que trae sus datos, Alicia, pero me encanta, ¿no? ¿Cuántas quejas recibiste? ¿Cuántas sí admitiste? ¿Cuántas no? ¿Por qué no las admitiste? ¿Por qué conductas eran estas quejas, no? Estamos viendo un patrón, a lo mejor casi todas las quejas son en contra de profesores de una facultad en específico, por ejemplo, pues entonces ahí tienes un foco rojo y hay que estar haciendo cosas, ¿no? Y por último, otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, presupuestos. Nunca hablamos de dinero, sé que a los mexicanos, las mexicanas nos dicen que es de mala educación, pero para que las cosas sucedan necesitamos dinero. Entonces, presupuestos para realmente construir igualdad, y pues quién es nuestro órgano rector que va a estar empujando estas cosas, ¿no? Esas son solo, y se las dije muy rápido, algunas de las cosas que nosotras hemos identificado que necesitamos, además de los protocolos, ¿no? O sea, los protocolos nos dicen, bueno, paso 1, paso 2, paso 3, pero esos no van a funcionar efectivamente si no están inmersos en algo mucho más amplio, donde además tengas convencidas a todas las personas, al menos las que toman decisiones, ¿no? Porque eso es también lo que pasa, que luego los protocolos surgen y tratas de implementarlos y lo que pasa es que no se puede, porque te están bloqueando en ciertos espacios, porque no están convencidos de la necesidad de tenerlos, ¿no? Entonces, ya, me callo porque ocupé mucho tiempo, pero eso, protocolos son una piececita fundamental, pero una piececita de lo que se necesita. Sí, bueno, al final yo coincido con Erika y con Nicole. La Ibero tuvo su primer protocolo en el 2016 y fue un parteaguas, la verdad fue un parteaguas, porque a partir de ese momento se visibilizó, digamos, la necesidad de desnormalizar todas estas conductas que atravesaban las relaciones de la universidad.
El Comité de Atención de la Violencia de Género empieza a funcionar en el 2017 y a partir de ahí el protocolo ha sufrido infinidad de modificaciones y las modificaciones han tenido que ver con la experiencia, ¿no? Como con ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué hay que ajustar, a quién hay que incorporar, a quién hay que ponerle como más límites en toda la cadena, digamos, de los actores, actoras que intervienen en todos estos procesos. Entonces, reconociendo que fue un parteaguas y que es importantísimo, pues me sumo a lo que han dicho ya mis compañeras de la necesidad de fortalecer por otros lados las intervenciones jurídicas, ¿no? Vamos a pensar en términos como de el camino del feminismo, los caminos del feminismo. La parte jurídica ha sido fundamental a nivel nacional y a nivel internacional, sin embargo no es lo único. Y ahorita un cuestionamiento muy importante para las instituciones de educación superior es si lo punitivo es lo que rifa, si eso realmente va a transformar. Y creo que uno de los temas fundamentales es la intervención para la implementación de protocolos, tiene que ver con la atención a casos individuales, y los casos individuales no cambian el contexto. Pueden dar, digamos, como un ejemplo, es como soluciones como ejemplares, no lo hagas porque te pueden castigar, pero eso no necesariamente transforma de fondo. Y esto me lleva como a otro cuestionamiento que tiene que ver con la capacitación. La capacitación es suficiente. Ahorita desde el comité estamos haciendo una capacitación muy importante en todas las áreas académicas de prevención de las violencias de género en las universidades. Pero la pregunta es, ¿esto transforma realmente? ¿O qué paso más allá tenemos que dar? Porque no es solamente el reconocimiento racional de lo que está pasando, sino de veras incorporarlo, transformarnos internamente para reconocer este tipo de problemáticas y verdaderamente transformar. Yo me sumo a todo como andamiaje institucional del que han hablado mis compañeras, que son absolutamente fundamentales, y traigo ahí como algunas ideas, ¿no? La primera es, el cambio cultural es muy complejo. Lleva mucho tiempo, son muchas generaciones. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a incidir en ese cambio cultural? Y un tema que hemos estado nosotras como empezando a manejar es la ética del cuidado, cómo transformar nuestra forma de mirar la realidad y transformar más allá del miedo a la sanción. ¿Cómo nos hacemos más sensibles a lo que le está pasando a les otros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, parte desde luego por el reconocimiento, por un lado de la diversidad y de que la diversidad nos súper enriquece, pero por el otro lado también cómo ir reconociendo todos estos temas que a nivel individual tenemos que transformar. Algo que decía ahorita Nicole, ¿no? Como los comentarios, los chistes, cómo transformarnos a nosotras, a nosotros, a nosotras, a partir de estas prácticas que fueron normalizadas al cabo de tantísimo tiempo. Una de las cosas que sucede ahorita es que se desnormaliza y eso genera además un montón de resistencias. Creo que una de las cosas que tenemos que tener muy en la cabeza es conocer las resistencias de quienes generan violencia, las resistencias de quienes las reciben y las resistencias institucionales también, en todos los niveles que existen. Hay resistencias, digamos, en los más altos mandos, pero hay resistencias infinitas en todos los mandos intermedios y en todas los espacios institucionales. Entonces, es desde luego una problemática muy compleja y tenemos que plantearnos otras ideas. Yo quiero nada más dejarles, porque me interesa mucho estar ahorita con ustedes en este foro, que la prevención se tiene que horizontalizar. La prevención, cuando viene de arriba, ayuda, da ideas, ¿no? Nos mueve de ciertas maneras, pero cuando surge de los propios estudiantes, realmente podemos aspirar a transformaciones mucho más de fondo. Entonces, creo que una de las invitaciones desde el comité es cómo podemos
interactuar, ¿no? Estudiantes, desde luego maestras, maestros, ¿no? Desde luego personal administrativo y ir generando alianzas para hacer una transformación que salga de distintos niveles. Si seguimos haciéndolo desde arriba, sigue siendo un tema de poder y sigue siendo un tema que va a generar resistencias de muchas maneras, ¿no? Entonces yo creo que desde luego los comités, pues estamos a cargo, Diana, que tienen ahí, que es abogada del comité también, abogada penalista. Desde luego creemos que lo jurídico es fundamental, pero no es lo único, y tenemos que abrir un poco más la cabeza porque nos vamos a quedar en el castigo y algo que hemos comentado nosotras desde el comité es, no quedamos nunca bien con nadie porque para los implicados es una sanción inmerecida, para las agraviadas es insuficiente, ¿no? Y creo que un tema que hay que poner sobre la mesa es cómo reconstruir el tejido social comunitario. Porque si salimos con estas experiencias de sanción, con el malestar, con la resistencia, con el dolor, y no estamos de veras como insertando nuevamente en la comunidad, nos estamos quedando cortas. Yo lo dejo ahí. Mil gracias a las tres. Si alguien del público quiere como contestar algo, te paso el microfonito. ¿Puedo hablar fuerte? Va. Para que escuchen, ¿no? Si no, no escucha ella. Bueno, sí, es que si no, Erika no va a escuchar bien. Erika, ¿me escuchas? Muy bajito. Está ya, te lo paso. Pero bueno, tengo dos preguntas. La primera me gustaría más dirigirla a Erika y a Nicole porque tengo otra que va únicamente a Alicia. La primera pregunta es, ¿hay más violencia de género en universidades o ámbitos escolares o ya es más visible? Y pregunto esto porque yo tengo mi antecedente respecto a esto es mi madre, ¿no? Y muchas veces me comentaba que se pedían faldas para presentar exámenes finales. Y esto sucedió justo en la Universidad de Guadalajara y también ella fue madre muy joven, entonces cuando la vieron embarazada se le comentó. Ella lo veía muy normal, ¿no? Claramente ahora lo ve mal, pero se le comentó tan buena abogada que la veía, pero con eso, olvídese, ¿no? Entonces, tras otra. Entonces yo digo, híjole, vamos mejor, pero ¿se visualiza más o hay más violencia? ¿No? Esa es la primera respecto a Alicia y Erika. No, perdón, Erika y Nicole. No sé si hago de una vez la dirigida a Alicia, ¿sí? Bueno, respecto a Alicia, bueno, ese es un tema muy comunitario. Yo no sé si tenga conocimiento el comité de lo sucedido hace aproximadamente 2 días, en donde en los estacionamientos, espacio en donde hay múltiples cuerpos de vigilancia, se le rayó a una persona en su coche, infiel, y en el parabrisas, maldita. Obviamente cuando yo veo esto en un grupo de Facebook, veo 250 reacciones, que chance mis compañeros también lo conocen, pero todas las reacciones eran jajaja, qué cagado, jajaja, qué cagado, qué chistoso. Oigan, no manches, qué padre, imagínate vivir en Suiza y no ver esto. Y entonces yo de verdad lo pensé y dije, imagínate ser esa persona. Primero, uno desconoce totalmente qué pasa, ¿no? Pero imagínate llegar a tu coche y ver todo rayado diciendo infiel. Entonces, uno, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿se sabía, no se sabía? Y después, híjole, a mí me da un poco de coraje decir, los policías están 24/7 rondando el estacionamiento, hasta uno lo sacan de comer ahí porque se supone está prohibido estar en el estacionamiento, y entonces yo digo, ¿qué ningún policía, cuerpo de seguridad vio eso tachoneado? ¿Qué ningún policía vio un coche tachoneado con infiel, maldita? Una. Y dos, se tiene que presentar una queja o en dicho estacionamiento que hay millones de cámaras, se puede investigar por iniciativa del comité. O sea, lo pongo ahí, ese sí es un caso particular, por eso va dirigido a Alicia, y respecto al otro, pues sí, ya es un poco más como visualización que podrían comentar un poco más. Eso es toda mi intervención. Gracias. Creo que Erika se tiene que ir, ¿no? Sí, si quieres tú, Erika, para contestar esta. De entrada me disculpo muchísimo, pero es que le decía yo a Dani que tengo un compromiso, entonces me voy a tener que retirar ahorita, pero estoy a la orden para cuando quieran y dialogamos otra vez. Y nada, agradecerle a Dani también y a Alicia y a Nicole, qué chido estar con ustedes aquí. Mira, yo creo que yo vengo de
incluso también de haber dirigido la política institucional del gobierno del estado de Jalisco en materia de violencias. Y creo que a nivel general, a nivel social, no nada más dentro de las universidades, pues hay una visibilidad más amplia del tema. Quizás ha habido este proceso desnaturalizador, desnormalizador de ellos, de sacarlas de donde estaban para hacerlas visibles a través de ya diferentes herramientas, y eso pues sin duda tiene que ver mucho con el relevo generacional, ¿no? Con las generaciones que nos preceden. Se habla más de la violencia o de las violencias en plural, se habla más de los daños, se habla más de sus formas, tipos, modalidades, aunque muchas veces las mujeres no entienden la diferencia entre tipo y modalidad, porque tampoco están obligadas a hacerlo, pero yo creo que se habla más de ello, hay un poco más conciencia, hay un poco más de eso, desnormalización, desnaturalización del asunto en toda la sociedad a nivel general. Pero sin duda, si nos vamos a las universidades, pues las universidades forman conciencia crítica, ¿no? Nuestra labor es transformar y formar esa conciencia y esa masa crítica en todos los sentidos, y por tanto, pues hay más críticas sobre cierto tipo de conductas que se pueden dar en los entornos y en los ambientes universitarios, y más en función de activismos, de organizaciones, de diferentes pues sí, movimientos, incluso al interior de toda la universidad, que hacen visible el tema. Entonces, yo no podría decir si ha aumentado o ha disminuido. Creo que uno de los grandes factores sociales tiene que ver con dialogarla, con visibilizarla, con desnaturalizarla, con el activismo sin duda fundamental de las chicas, ¿no? De todas las estudiantes y las chicas jóvenes que salen a las calles y que hacen visible el tema, pero también creo al mismo tiempo que estamos generando un poco más de conciencia en torno a ciertas actitudes y a ciertas acciones, ¿no? Y esa conciencia, pues como dice Alicia, pues no es un asunto que se genere de tajo, ¿no? Y que no genere un cambio radical, pero esa conciencia pues está dentro de, por lo menos de los entornos universitarios, ¿no? Al margen también de pensar que quizás también dentro de algunas instituciones hay ciertos relevos generacionales con otros tipos de liderazgo. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos ya cada vez más mujeres rectoras muy jóvenes que traen otra mirada, ¿no? Y que traen otro discurso y que activan al mismo tiempo otras cosas. Entonces, mi perspectiva es esa, puedo no estar equivocada, pero esa es una perspectiva que yo tengo. Y por el otro lado me aventuro rápidamente a dar una hipótesis muy individual, muy personal, muy académica, si lo quieres ver así. Yo creo que estamos presenciando también a nivel mundial, pero sobre todo en este país, como lo que sí es un incremento del dolo, de las formas de violencia más dolorosas, de las conductas de muchos varones que como que se están resistiendo a este cambio y en esa resistencia externan la violencia más terrible, ¿no? Porque no es fortuito todo el escenario que estamos viviendo actualmente. Entonces, por un lado está esa visibilidad, y yo creo también que por el otro lado está esta resistencia de partes de la estructura patriarcal a morir, ¿no? O a cambiar, y eso provoca, sí, que haya pues reacciones muy serias, muy fuertes, cada vez más, a veces hasta sanguinarias, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese momento de lucha, y si pongo los puños así, creo que es porque estamos en ese proceso de enfrentamiento, pero es una perspectiva desde lo que yo he visto, y seguro Nicole trae la otra visión de la sociedad que es todavía más enriquecedora. Y nada, pues yo agradezco que me hayan invitado, aprovecho para darles las gracias y mandarles un abrazo, y espero que podamos coincidir otra vez muy pronto. Gracias a ti, Erika, de verdad.
Yo coincido con mucho de lo que decía Erika, o sea, creo que es difícil saber si estamos viendo más ciertas violencias o más bien estamos tomando conciencia de ellas. Sin embargo, sí creo que para eso la Endire es muy mágica, porque la forma en la que le preguntan a las personas, a las mujeres, porque es solo para mujeres, cómo han vivido violencia, no llegan y te preguntan, ¿usted ha vivido violencia psicológica? Sino le dicen, ¿usted en los últimos 12 meses le han gritado, la han humillado? O sea, hablan de situaciones específicas, ¿no? Entonces, eso un poco nos ayuda a quitar ese velo de yo no sabía que esto era violencia, que pasa mucho, ¿no? Ya después cuando les preguntas, oye, ¿y qué hiciste frente a esa violencia? No, pues nada. ¿Y por qué no hiciste nada? Porque no tiene importancia. Ahí es cuando sabemos que lo tienen normalizado muchas mujeres, ¿no? Pero sí nos permite contrastar como situaciones específicas. No tengo aquí el contraste de 2016 a 2021, pero creo que es algo súper interesante a revisar cómo se han modificado, ¿no? Para mí algo súper evidente es que hay que considerar los cambios que hubo en 2020 respecto a cómo estudiamos, ¿no? O sea, el hecho de irnos a distancia, pues probablemente modificó ciertos patrones de violencia que tenían que ver con la cercanía física, ¿no? Pero probablemente se cambiaron también ciertos patrones de la que tiene que ver con la violencia digital, ¿no? Entonces también siempre hay que acordarnos que cuando analizamos un fenómeno no lo podemos analizar aislado y en un vacío, sino hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Digo, la siguiente Endire también dentro de 5 años nos dará más luz porque esa es parte de lo rico de esas encuestas que son comparables en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que es eso, pero eso me da pie a decir algo que me parece fundamental, que es no hay que confundir cuántas quejas recibes o cuántas denuncias se hacen con cuánto sucede la violencia. Porque eso pasa mucho, ¿no? Y de pronto, cuando empiezan a implementarse protocolos o mecanismos de atención, de pronto hay muchísimas quejas y entonces es como, está creciendo muchísimo la violencia. Y es como, no, está creciendo la denuncia. Y son cosas distintas, porque puede ser que ya tuvieras estos niveles de violencia, solo no tenías espacios para denunciarlo. Y al mismo tiempo, el hecho de que bajen las denuncias no significa que baja la incidencia. Pueden estar bajando las denuncias por otras situaciones, como intimidación, como amenazas, como el hecho de que las personas no confían en el mecanismo institucional, ¿no? Entonces, para eso es súper importante que tengamos siempre los datos de cuántos casos están siendo denunciados, pero también tengamos una manera de medir incidencia verdadera, ¿no? En el caso del país, un poco tenemos la ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que es la que nos permite contrastar cuántas personas dicen haber sido víctimas de un delito contra, por ejemplo, cuántas carpetas de investigación hay por ese delito, ¿no? Y así podemos calcular la cifra negra. En una universidad tendría que ser algo similar, ¿no? O sea, tendríamos que ver cuántas conductas fueron denunciadas y tendríamos que tener un mecanismo para saber cuántas personas fueron víctimas de esa conducta y entonces poder decir, híjole, aquí hay una brecha gigantesca, ¿a qué se debe? ¿No? A lo mejor las personas no están denunciando porque no creen que tiene importancia y eso nos habla de una normalización de la violencia. A lo mejor las personas no están denunciando porque la persona que las agredió las está amenazando y entonces ahí tenemos que tener otro tipo de políticas y de acciones, o a lo mejor simplemente no confían en la autoridad que está llevando a cabo, ¿no? O sea, por eso también es tan importante la rendición de cuentas, porque si no rendimos cuentas, no generamos esa confianza, ¿no? Entonces, por eso sí es súper importante que lo tengamos muy, muy presente, porque muchas veces por ahí nos quieren engañar, tanto dentro de nuestros espacios chiquitos como los grandes, ¿no? El macro que es el país. Y perdón, pero me voy a atrever a comentar sobre el caso específico, no sé nada más que algo que para nosotras ha sido un estira y afloje en el trabajo que hemos hecho con las universidades, es precisamente esta responsabilidad de tú estás tomando conocimiento de una situación de violencia, tú tienes una obligación de hacer algo al respecto, aunque no te haya llegado una queja, ¿no? Para nosotras eso se sustenta en que las universidades también son garantes de derechos humanos, también necesitan garantizar un entorno seguro para las personas. La Ley General de Educación Superior, que se aprobó en 2021, también tiene esa responsabilidad. Entonces, no estoy diciendo necesariamente que luego tendría o no tendría que hacer cosas, sino en general tenemos que empezar a empujar esa narrativa, ¿no? Si tú tomas conocimiento de un hecho, no necesitas que una persona venga y se
pues se ponga frente a este sistema que también la revictimiza, que también la hace pasar mal, ¿no? Porque tú ya tomaste conocimiento de que eso sucedió. Y al menos tu responsabilidad debería de ser investigar si eso es cierto o no es cierto. Ya lo demás vemos después, ya si sancionas o no sancionas, será otra conversación, pero al menos investigar si eso es cierto, me parece que sería una responsabilidad que deberían de tener las universidades. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. ¿No tienen personal? ¿No tienen recursos? También es cierto, o sea, ¿no? Pero sí es importante como reconocer eso, tienen una responsabilidad para con su comunidad, ¿no? Y bueno, es importante también transmitir que el protocolo tiene ciertos mecanismos y, digamos, formas específicas a través de las cuales se puede tomar acción frente a este tipo de situaciones. En el caso del protocolo de la Ibero, es necesario tener una agraviada, alguien que está siendo afectada por esta conducta. Es como la misma discusión del tendedero, ¿no? Que aquí en la Ibero pues fue un asunto muy complejo y la discusión era justamente, no podemos empezar investigaciones si no tenemos personas afectadas directamente. En algún momento entiendo el anonimato, ¿no? Que es un tema como complejo. En algún momento entiendo que algunas de las autoridades anteriores dijeron, bueno, pues si hay alguien que tiene 4 menciones, pues empiecen la investigación, pero no había quien aportara datos, fue muy complejo, de eso es más testigo Diana, porque yo no estaba todavía en la universidad, pero fue muy complejo. Lo que es importante transmitirte es, existen mecanismos específicos, uno es, tiene que haber una agraviada, cuando no la hay, si alguien es testiga de la situación, puede poner la queja ante el comité y lo que nosotras tenemos que hacer por normativa, ponernos en contacto con la persona agraviada y si ella nos ratifica, hacemos la investigación. Si no nos ratifica, se emite un acuerdo de prevención que se llama de acuerdo con el protocolo, que es, te aviso que alguien nos está informando que fuiste víctima de esta situación y queremos establecer contacto contigo. La mayor parte de las veces ni nos contestan este aviso de prevención. Después de X cantidad de tiempo, nosotras tenemos que darlo como de baja, cerramos el asunto, ¿no? Entonces es muy importante esto. Si ustedes son testigas, por favor infórmenlo al comité y podemos empezar a procesar a través de esta información que tenemos. La otra es que la propia persona a la que se le rayó su coche pueda acercarse al comité y que podamos platicar con ella para ver cuál es el procedimiento que se tiene. Por supuesto entendemos esto que dices, ¿no? Que es como importantísimo y hemos sido testigas de o informadas de ciertos asuntos y hemos buscado la manera de encontrar a las agraviadas y es a veces muy difícil y aquí también está el derecho de la agraviada de decir no quiero transitar por un procedimiento de queja, ¿no? Sí. ¿Pudiera comentar algo? Sí. O sea, Ya no está Erika. Ajá, sí. O sea, me parece muy importante diferenciar aquí el tema de las denuncias anónimas a algo que tienes el hecho ahí. Lo tienes cámaras de seguridad, o sea, lo tienes como universidad. Tienen cámaras, yo te paso el post, yo te paso la risa, o sea, lo tienes, ¿no? Es muy distinto decir, hay muchas declaraciones anónimas en donde yo no veo el acto, yo no puedo saber si pasó en una fiesta, claramente ahí se necesitan pruebas. Pasó en tu ámbito, pasó en tu espacio, pasó en prolongación, pasó de la reforma. Entonces, a mí me da un poco de impotencia. Yo no fui, a mí no me pasó. Si hubiera sido yo voy directamente y golpeo a quien me haya hecho eso. Pero a lo que voy yo es, ¿por qué formalizar tanto un tema que ahí lo tienes? Yo sin problema me acerco a la jurídico y contigo al terminar. Ahí están los posts, ahí está público, ahí están las cámaras de vigilancia, ahí está la seguridad. ¿Por qué me está pidiendo algo tan formal como una queja de la agraviada? Okay, porque eso dice nuestro protocolo. O sea, a lo mejor... Lo mismo de limitar toda una violencia que está sucediendo en la Universidad Iberoamericana a un protocolo. Está bien, si ella no quiere declarar, órale va, pero tú sabes que sucedió. Un tema de concientización, es más, hasta los policías, ¿no? O sea, ¿qué pasó con esos policías que pasaron por ahí y vieron eso y se quedaron callados? ¿O qué pasó con... No digo que se inicie un procedimiento, no digo que se sancione a esta persona, no, pero voy un poquito, yo como estudiante, sí digo que feo que la universidad permita esas
esas cosas, porque yo entiendo que necesitan algo, pero también entiendo que está ahí y que pasó ahí y lo tuviste. Casi podríamos decir que el sistema estudiantil fue testigo. O sea, no fue una denuncia anónima, no fue un suceso aislado, me refiero a, o sea, fuera de la universidad. ¿Y por qué de todos ellos que fueron testigos no se acercan con nosotros? Digamos, el tema de género tiene que ser atendido a través de el formato del protocolo. Lo que se puede hacer, por supuesto, es hacer una queja frente a seguridad, ¿no? Si existen estos videos y demás. Si nos llega a nosotras vamos a pedir esos videos y vamos a solicitar todas las pruebas que se tengan. ¿Tienen interés o pudiera ya asistir a presentar una queja? ¿O me van a pedir interés de yo ser agraviada o yo como estudiante? No, eso es lo que te digo. El protocolo contempla, cuando menos si es un tema de género, el protocolo contempla que cualquier persona puede poner la queja. Y ya nosotras empezamos a investigar, pero desde luego buscaremos una agraviada. Hay una dueña de ese coche, ¿no? ¿Por qué ella no se ha acercado? Pues es que chances por las razones que justo nos comentaba. El temor, puede ser temor, puede ser, a ver, me hubiera pasado a mí y yo no estaría aquí. O sea, me hubiera pasado a mí y yo llego a mi casa llorando y le digo, mamá, no quiero volver a ir a esa universidad. ¿Cómo todavía voy a tener el valor, después de que me dicen infiel maldita, de ir y pararme y decir, sí, no, porque no hay que ponernos en un lugar de exigencia frente a un tema de violencia. Pienso yo, pero la verdad, yo soy abogado administrativo, entonces ya mira, ya no estoy comentando más. No, pero yo creo que vale la pena, ¿no? Que por supuesto tú podrías poner esa queja porque tú eres testigo de lo que pasó, ¿no? Y a partir de ahí nosotras podemos empezar una investigación, pero sí necesitamos a la agraviada que nos diga, quiero que se siga como el procedimiento, ¿no? Quiero decir algo desde mi total desconocimiento del protocolo Ibero, así es que si digo una pavada, les pido disculpas por adelantado. Pero a ver, creo que aquí hay varias cosas que también hay que tomar en consideración, en general cuando estamos pensando en políticas para generar universidades seguras, ¿no? Uno es, no siempre necesitamos sancionar a una persona, lo que necesitamos es garantías de no repetición, ¿no? Entonces, ¿qué más se tiene que cambiar para que eso no vuelva a pasar? Si eso tiene que ver con el personal de seguridad, pues es el personal de seguridad. Y no necesito yo ir a sancionar a la persona que específicamente rayó maldita infiel. No necesito. Puedo solamente entender que esto sucedió y que esto pasó bajo mis narices, dentro de mi esfera de control, otra vez, ¿no? Regresando a lugares y sujetos, ¿no? Y entonces, pues puedo tomar yo acciones, ¿no? Esto, otra vez, hablando como, vamos a pensar que es un hipotético, yo no conozco cómo funciona la Ibero. Cosa número 2, me parece también que es importante que reconozcamos, o sea, si recordamos cómo McKinnon conceptualiza acoso sexual, ¿no? McKinnon identifica el quid pro quo, que es básicamente yo te ofrezco algo y tú me ofreces algo a cambio, pero otra cosa que establece McKinnon es el ambiente laboral, específicamente porque habla de ambiente laboral, pero ambiente laboral hostil, ¿no? Entonces yo argumentaría que en este caso es un ambiente escolar hostil el que se está generando. O sea, yo como estudiante no me voy a sentir cómoda, aunque yo no sea directamente la persona agraviada, no me voy a sentir cómoda si voy y hay un coche que tiene esas cosas rayadas, ¿no? Y por lo tanto yo tengo interés en que se haga algo al respecto. Perdón por aquí andar alebrestando a la banda, pero es que me parece súper importante también porque, a ver, o sea, a veces incluso las autoridades escolares quieren hacer mucho más de lo que pueden hacer por los mismos documentos y políticas institucionales. Entonces creo que toca también estar empujando desde el lado en donde están ustedes a decir, oye, a ver, aquí está la Ley General de Educación Superior, aquí están tus responsabilidades como garantes de derechos humanos, que las universidades son garantes de derechos humanos también. Y por lo tanto, no, esto es lo que toca hacer. Y si ahorita las normas o los protocolos internos no permiten que lo hagas, pues entonces toca revisarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues aquí aquí a lo mejor no necesitamos que la persona que experimentó esto, ni siquiera necesitamos saber quién fue, porque a lo mejor ella ni siquiera quiere que se sepa, ¿no? Pero lo que sí necesitamos es que no vuelva a pasar. Y creo que ahí es donde, creo que muchas veces cuando pensamos en las situaciones de violencia lo que nos pasa es que nos clavamos exclusivamente, y ya me lo decía Alicia, en la sanción,
y la sanciona una persona en lo individual, pero a veces funciona muchísimo más bien pensar en cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar, aunque no sancionemos a la persona en lo individual. ¿Por qué? Porque además esta sanción, o sea, esta persona en lo individual hizo eso porque pudo hacerlo, y porque pudo hacerlo significa que hay una serie de cosas caminando y sucediendo alrededor que lo permitieron, que no solamente lo permitieron, quizás incluso lo promovieron, ¿no? Y si solamente me enfoco en sancionar a esa persona, no estoy cambiando todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero que esto no vuelva a pasar, entonces, ¿qué hago para que esto no vuelva a pasar? Que no tiene que pasar por, uno, identificar de quién era el coche, ni dos, identificar quién fue la persona que lo rayó. Eso puede pasar otra vez, por cómo están, y sin entrar en estas cosas de la hipervigilancia, que a mí también me dan ganas, eso de que tengas una cámara cada 5 metros, pero, ¿no? ¿Cómo lo haces para que no vuelva a pasar? ¿No? Entonces, nada, o sea, como, sí creo que también las autoridades escolares, yo me he encontrado con mujeres maravillosas que quieren hacer muchísimas cosas y que están atadas de manos. Entonces creo que toca también de ese lado, pues agarrar las leyes y agarrar los bonitos manuales y guías que hacemos en Intersecta, e ir con esa mano y decir como, oye, o sea, tienes esta responsabilidad, ¿no? O sea, tienes esta responsabilidad y sé que ahora no se puede, pero ¿cómo le hacemos para que sí se pueda en un futuro, ¿no? Nada, perdón por darles aquí municiones a las estudiantes. Sí, yo creo que es desde luego importantísimo poder moverse. Y ahorita, sin que fuera parte del protocolo, podríamos ir con las autoridades de seguridad, ¿no? Y mostrar lo que pasó, y ellos tendrían que poner como alguna solución, ¿no? Cuando menos registrar el incidente, no a través del protocolo de género, ¿no? Pero si en eso te podemos ayudar, lo podemos hacer, te digo, vinculando con el área de seguridad, con mucho gusto, ¿no? Y sí, pues al final tenemos como nuestros candados dentro del propio protocolo, y mientras los tengamos, tenemos que cuadrarnos a eso porque es nuestra normativa, ¿no? Por eso les digo, ha habido revisiones una tras otra en donde se han como depurado, como muchos de los procesos se han cuestionado y se han ido como mejorando, ¿no? Pero por supuesto son perfectibles, ¿no? Todos estos instrumentos son perfectibles y hay que seguirlos trabajando. Pero podemos platicar al final y vemos de qué manera podemos verlo. De la universidad no me importa que se vaya al área de seguridad, son de seguridad, ¿sabes? Quien se tiene que encargar de este tema, porque esto es de género, porque fue maldita, ¿no? Es otro órgano, no el de seguridad. El de seguridad, hijo, si por algo no hicieron algo, ¿qué me van a proponer los de seguridad? ¿Poner más cámaras? No, o sea, honestamente, digo, lástima que no se pueda hacer mucho. Si quieren, yo se los mando. Igual si no inician denuncia, pues tampoco, o sea, qué triste. Yo ya me voy de la universidad, entonces este es mi mínimo granito que puedo poner. Pero no, honestamente no me interesa que se vaya al área de seguridad. Pero muchas gracias por la propuesta. Bueno, creo que igual justo aquí había... Y la queja a través tuya también se puede, ¿no? Una mano levantada, primero fuiste tú, y si quieres ya después te damos la palabra a ti, pero adelante. Gracias, Daniela. Pues creo que Nicole me robaste todas las palabras de la boca, porque justo tuve un encuentro el semestre pasado con usted, Alicia, que yo era vocal de género de Relaciones Internacionales, y mi gran problema es precisamente que hay una abundancia de medidas correctivas, pero no medidas preventivas. Y esto a mí me llama la atención, al menos desde la perspectiva de mi carrera. Quitaron del plan, pasaron al plan Manresa y eliminaron como materia obligatoria género y relaciones internacionales. Afortunadamente mi carrera no abunda tanto hombre macho como en otras carreras, pero me he dado cuenta que es un problema que persiste en todas las licenciaturas. No les ponen como un requerimiento obligatorio cursar temas de género. Ahora, ya nota personal, yo vivo con un terror profundo de hacer una denuncia. Yo desafortunadamente he vivido muchas vivencias, afortunadamente ninguna libero, muchas vivencias de violencia sexual que yo nunca pondré una denuncia por el miedo, ¿no? Y desafortunadamente no soy yo un individuo en esta situación. Hay un colectivo muy grande de personas que pues sí es un proceso bastante exhaustivo siquiera pensar en meter una denuncia, ¿no? Entonces, mi pregunta más allá de pues qué medidas hacen, porque pues sí he estado un poco familiarizada de las medidas correctivas, es qué medidas preventivas planea tomar la universidad en el futuro, le hace materias de género, transversalización, no sé, más de este estilo obligatorios, porque creo que, y bueno, que aquí está mi maestra, que es pues de reflexión
de género, creo que está padre, pero al final del día yo decidí meter esa reflexión, ¿no? O sea, esta es como una de las N cantidad de reflexiones que uno puede tomar, y al final del día el género nos atraviesa a todo el mundo. Entonces creo que sí es importante, pues, y esto es ya como más como en cuestión de sugerencia, que sí se le ponga más peso, porque creo que justo si no somos parte de la solución terminamos siendo parte del problema, y el problema es que vemos al género como un tema exclusivamente de las mujeres y las mujeres violentadas, cuando es un tema que nos afecta a todo el mundo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es importante transmitirles que quien hace las intervenciones preventivas es el área de género e inclusión. Y tienen programas muy, muy interesantes. Ahorita, por ejemplo, el de las cartografías, ubicar los lugares específicamente de riesgo, ¿no? Yo creo que vale la pena que lo tengan en el radar, porque va a ser en unos pocos días. Pero bueno, ellos se encargan de la prevención. Nosotras desde el comité queremos acercarnos justamente para ver de qué manera podemos ir como estableciendo mecanismos junto con ustedes para pues como promover esta prevención en muchísimos niveles, pero sí creemos, como decía hace un rato, horizontalizarlo. Es importante que dejemos de ser como las autoridades quienes determinen por dónde van a ir los programas preventivos, ¿no? Entonces, bueno, importantísimo, y entiendo esta parte del miedo. Yo les comparto que vengo de fiscalías, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo estuve, digamos, siendo testigo de este temor que existe para acercarse a autoridades ministeriales, porque además, sobradamente hay como muchas complicaciones por ahí, ¿no? Entonces, lo entiendo, y me gustaría, si tienes posibilidad, que podamos platicarlo como más cercanamente, ¿no? Yo creo que es muy importante irlo trabajando en conjunto y poder como resolver estos temas. Un tema es la confianza, y hace poco que tuvimos una reunión con estudiantes de COPSA, decíamos, ¿cómo construir esa confianza? ¿Cómo la construimos? Uno es a través de la transparencia, ¿no? ¿Qué están haciendo, no? El 8 de marzo hicimos una convocatoria para hablarles de los resultados del comité. ¿Saben cuánta gente fue? Nadie de estudiantes. Hicimos convocatoria a través de comunicación social, Bere es testigo de eso, ¿no? Con un informe puntualísimo de quiénes, no, por supuesto sin revelar cosas como más, digamos, personales, pero teníamos toda la numeralia relacionada con cuántos casos de violencia física, psicológica, patrimonial, ¿no? Qué tipo de sanciones. Nadie llegó. Entonces, por eso creemos que es algo que se tiene que estar construyendo junto con ustedes para poder ir estableciendo estos mecanismos de confianza, ¿no? Pero entiendo el temor, y es muy importante para nosotras podernos como acercar más a ustedes, ¿no? Sí. Bueno, un poco abonando lo que dices, Andrés, les tengo buenas noticias, porque como tú decías, esto de los planes Manresa, justamente con este cambio de planes, se está pensando en toda la universidad, es en construcción de la democracia y sostenibilidad. Sí, es palabra completa. Y bueno, aquí también lo que se pretende es transversalizar la perspectiva de género en todas las carreras. En el caso de reflexión teníamos candados en el sentido, por ejemplo, que chicas de psicología no puedan tomar la clase de género, porque nosotros decíamos, pero sí es fundamental y básico que las chicas los estudiantes de psicología estén en esta materia, ¿no? Bueno, pues entonces ahora ya se abrió, y ahora tú me decías de relaciones internacionales, lo que se pretende es que cada carrera tenga también ya una materia de género. Esto se está reestructurando, o sea, en todas está, ¿cómo te diré?, insertando estas materias. Por eso se cambió, se llamaba antes género, identidad y sociedad, que era nada más de reflexión. Ahora se pretende géneros e inclusión, y se pretende transversalizar en todas las carreras, incluso las ingenierías, todo esto, ¿no? Entonces ahorita nosotras desde reflexión estamos, haz de cuenta, como empezando, piloteando, ¿no?
porque también yo era la única maestra que daba esta materia, ¿no? Entonces pues para mí era súper pesadísimo, ¿no? Ahora ya también se están capacitando a otros profesores justamente en esta cuestión de la perspectiva de género, en todas las materias. Nos está costando mucho trabajo, justo como también decías, no hay presupuestos, entonces es así como que estar empezando a avanzar poco a poquito, pero sí se está empleando, y sobre todo una de las ideas de estos planes Manresa es eso, transversalizar la perspectiva de género en todos los planes de estudio de la carrera. Y justo habían otras dos preguntas, si quieres, me parece que te fuiste después. Yo quisiera hablar sobre mi experiencia como persona que trabaja en la Ibero, y como bien decía Alicia, desde la Dirección de Comunicación Institucional, de que sí es importante que el personal de seguridad tenga conocimiento de estas cosas. Yo sé que ustedes se podrán sentir tal vez muy vigilados y eso, pero al final de cuentas tienen que tomar en cuenta que la Ibero es una universidad enorme, ¿no? Y que tiene muchísimos, no solo tiene muchísimos estudiantes, sino que también tiene pues, es una comunidad enorme, ¿no? Entre todas las personas que trabajan en la academia, en la administración, además de los y les estudiantes, ¿no? Y lo que creo que muchas veces no se dan cuenta los alumnos es que las personas que tal cual componen la planta física de la Ibero son nuestro primer filtro a conocer muchas de las cosas que suceden. Porque como personas en el administrativo muchas veces justamente no nos enteramos de esto. O sea, y no nos enteramos porque, por ejemplo, pues tal vez una persona de seguridad falle en reportarlo o de plano se les pasa desapercibido porque puede llegar a suceder. Y o lo están replicando en foros en los que nosotros no tenemos acceso, porque son foros de las y los estudiantes. O sea, tú misma lo dijiste, ¿no? Es un grupo de Facebook, ¿no? Entonces, sí es importante que se le reporte a cualquier tipo de autoridad, porque al menos entonces ya sabes que una persona que pueda tener algún acceso a otras autoridades, que entonces ya son las competentes a actuar en estos casos, tienen conocimiento de esto. O sea, si nadie tiene conocimiento de lo que sucede, entonces no se puede, o sea, como decía Alicia, o sea, desde el hecho de que simplemente se levante el reporte del incidente para que se tenga conocimiento de que esto ya sucedió, y entonces a partir de ahí cuáles son las acciones de prevención que se pueden tomar para eso. Y también lo que mencionaba Alicia sobre la horizontalidad, pues también como lo dijo Nicole hace rato, nosotros como institución muchas veces nos vemos súper limitados a lo que podemos llegar a hacer y a lo que podemos llegar a transmitirle a los estudiantes, ¿no? Entonces, si dentro de ustedes mismos no están discutiendo estas situaciones y lo están dejando nada más como, ay, lo vi en Facebook y todo el mundo se burló, entonces, o sea, para eso también tienen sus sociedades de estudiantes, ¿no? Para eso también tienen sus vocalías de género. Entonces, también y entiendo la frustración con que se sienta que la universidad no haga muchas cosas o incluso, como lo decías, pueda incluso permitir que sucedan ciertas cosas, pero créanme que en este universo enorme muchas veces no llegamos a enterarnos de estas cosas, o llegamos a enterarnos hasta que son ya casos mucho más graves, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no sea agresivo y violento lo que le sucedió a esta persona de que le rayaron su coche, ¿no? Pero pues muchas veces no nos llegamos a enterar hasta que ya realmente se pone en peligro la integridad física de alguien. Entonces, ustedes como estudiantes también tienen ese poder de comunicarlo entre su propia comunidad, ¿no? Y de hacer conocimiento de estas situaciones, y no para que haya burla o chistes, sino realmente para concientizar sobre lo grave que es esto, porque por las reacciones de un post en Facebook de que todo el mundo se burla, entonces claramente también dentro de la comunidad estudiantil no hay esa concientización de lo violento que puede llegar a ser que a una persona le
rayen su coche, ¿no?, con estas palabras, ¿no? Entonces, o demeriten el hecho, ¿verdad? Con las burlas, pues al final no es importante si hay como todas estas manifestaciones de burla, ¿no? O sea, si ustedes ven algo así, yo les diría, y no se sienten cómodos con el hecho de ir a poner una queja, pueden mandar un mensaje directo, no sé, por Facebook o Twitter a la cuenta de la universidad, y entonces al menos ahí alguien tendría conocimiento de esto, más allá de que se publique en un grupo de Facebook privado, ¿no?, que es entre comunidad estudiantil, entonces a los administradores no tenemos acceso a eso, ¿no? Si se queda ahí, pues entonces... O sea, solo me gustaría aclarar algo. Entonces, si yo voy y enseño esto, no se va a quedar en necesito a la víctima, necesito a la dueña del coche que ella venga y me reporte, porque si no ella agraviada no puedo hacer nada. No, pues es que como dice Alicia, o sea, el solo hecho de tener el reporte del incidente, a nosotros es parte también de todas las acciones de diagnóstico y conocimiento que se hacen dentro de la universidad. Pues obviamente las quejas son importantes y no quiero meterme en temas del comité porque no me corresponde, pero, o sea, sí te puedo decir que al menos como Dirección de Comunicación Institucional, los tweets que circulan, las fotos que se llegan a ver en lo público, o sea, tomamos conocimiento de eso y no las pasamos de largo, o sea, tampoco es que vamos a poder tomar una acción concreta para cada cosa que sucede, pero definitivamente nos sirve a nosotros como una herramienta para ver qué es lo que está sucediendo dentro de la comunidad, pero para eso nos tenemos que enterar. Sin duda. Entonces, o sea, eso, o sea, se los digo como un área de comunicación en la que precisamente nos enteramos de muchísimas cosas, pero también hay muchas que nos pasan por completo desapercibidos, ¿no? Entonces es importante que también ustedes, de la forma en la que más se sientan cómodas, lo den a conocer, pero más allá de un foro privado de Facebook, ¿no? O sea, de un grupo privado de Facebook, se pueden acercar con sus sociedades, se pueden acercar con COPSA, se pueden acercar con la PEC, con el comité, con algún profesor, profesora, o sea, el chiste es que de ahí pueda ir escalando y entonces se vea cómo se puede actuar al respecto, ¿no? Y que para garantizar la no repetición, como bien lo decía Nicole. Sí, pues me parece que justo, si quieren esta última y ya también como para no, exacto, dar como la conclusión y no alargarlo tanto, pero sí, adelante. Yo me quedo con la pregunta de qué es necesario, o sea, qué se necesitaría, la pregunta original de qué se necesitaría en los protocolos, y yo creo que básicamente en todos los temas de género, sobre todo en las universidades, pero en la sociedad en general, hay que cambiar el telefoto por un gran angular, porque no podemos estar simplemente haciendo generalizaciones ni de las víctimas, ni de los colectivos, ni de las personas que participan o que sufren de violencias, que en realidad podemos ser todos aquí. Yo creo que hay que atacarlo con un panorama un poco más amplio y respetando sobre todo la individualidad de cada persona que está denunciando y respetar los diferentes procesos e individualidades de cada uno, ¿no? Yo creo que hay que cambiar protocolos como demasiado estrictos por situaciones más flexibles que realmente se adapten a la individualidad del caso, porque los casos son muy distintos unos de otros, y yo creo que reducirlo todo a situaciones muy rígidas no es la manera de garantizar que realmente la gente se sienta confiada de hacer su denuncia, que la gente se sienta confiada de levantar sus preocupaciones en cuestión de género en la universidad. Yo creo que hay que realmente hacer un approach como un poco más integral en el sentido de apoyo de diversas áreas de la universidad para asegurar la no repetición. Me parece algo genial, porque no para todas las personas que denuncian la justicia es que corran a su agresor. Hay personas que lo que buscan es realmente hacer un cambio, realmente reducir los datos de violencia que están disparados en todos lados. Entonces yo creo que hay que cambiar nuestro approach, digamos, focalizado con un telefoto o algo un poco más ancho en donde se dé cabida a las diferentes expresiones de las personas que sufren violencia y sobre todo la prevención. Porque yo creo que sobre todo ahorita en Estados Unidos hay mucho de proactive policing, que es cachar o adecuar quiénes son tus grupos que pueden caer en violencia como agresores,
y sobre todo actuar sobre ellos para reducir tendencias de riesgo antes de que se produzca la agresión, porque si tú estás solo tratando el síntoma, no vas a lograr una reducción importante en las quejas de género, y tienes situaciones como lo que se vio en el tendedero de quejas muy válidas, de 800 quejas, en donde realmente eso ya se salió de control, porque en un punto tú tienes que ir a las causas también y ver quiénes son tus grupos que están siendo agresores, qué conductas de riesgo te están llevando a generar una agresión, y también atacar sobre eso, porque, por ejemplo, cuando uno ataca un incendio, no va a atacar el incendio solo en un solo frente. Para hacer un buen trabajo de bombero necesitas saber exactamente cómo y dónde está el fuego y atacarlo de una manera integral, porque ¿para qué? Para salvar la estructura, y también para que el fuego sea reducido lo más alto posible. Si nosotros nos concentramos en ir simplemente a cachar uno de cada 20 casos, a lo mejor estamos dejando otros 19 que a lo mejor con otro approach se podían haber reducido, se podían haber mitigado. Entonces, en cuanto a protocolos, yo creo que debemos de flexibilizarlos y respetar sobre todo la individualidad de cada caso, la individualidad de cada persona, y sobre todo hacer un muy buen análisis estadístico de quiénes están produciendo agresiones, quiénes las están recibiendo y cómo podemos atacarlos de una manera multifactorial. Esa es mi opinión. Creo que le diste en el clavo a muchísimas cosas, porque necesitamos saber siquiera quién compone nuestra comunidad universitaria. O sea, si yo ahorita les pregunto qué porcentaje de la población universitaria son mujeres con discapacidad, ¿ustedes creen que alguien en toda la Ibero sabe? A lo mejor 1 o 2 personas, ¿no? O sea, necesitamos saber quiénes estamos aquí, ¿no? Pero también necesitamos saber qué dinámicas se están dando, porque ojo, también, o sea, aquí nos lo hemos pasado hablando de violencias motivadas por el género, también hay violencias motivadas por la LGBTfobia, hay violencias motivadas por el racismo, por el capacitismo, o sea, estamos frente a situaciones que pueden ser súper diversas, ¿no? Y entonces toca también tener las antenitas bien paradas frente a esas situaciones. Y hay violencias que solo son violencias a secas, o sea, yo no sé si pasa en la Ibero, pero yo sé de otras universidades donde los profesores, o sea, se congratulan entre ellos de que nadie aprueba su materia. Y entonces el terrorismo académico lo tenemos hipernormalizado, ¿no? Y si el profesor te humilla en clase, aunque no sea por un tema de género, el hecho de que un profesor te humilla en clase, ¿ustedes creen que eso no va a poner un ejemplo de cómo se pueden tratar las personas? O sea, para mí es una cosa de que necesitamos saber, o sea, ahora sí de que medirle la temperatura en general a las interacciones humanas, ¿no? O sea, cómo se están, pues sí, relacionando las personas dentro de la universidad. Claro que hay que poner un énfasis particular en violencias motivadas para estos grupos tradicionalmente discriminados y excluidos, ¿no? Pero en general creo que tenemos que estar bien atentos a estas violencias, porque además son caldo de cultivo, ¿no? O sea, si estamos permitiendo unas violencias, que no nos sorprenda que haya otras, ¿no? Y si queremos nada más eliminar una violencia y dejar todas las demás, pues ahí les encargo, nunca se va a poder, ¿no? O sea, porque no es solo una, y otra vez esto toma tiempo, esto toma recursos, esto toma personal que sea específicamente esté trabajando en eso, o sea, no es fácil. No es fácil, pero sí necesitamos tener un horizonte, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Necesitamos poder saber cómo está el clima escolar, ¿no? O sea, porque a lo mejor podemos encontrar algunos factores que pueden aumentar el riesgo. No quiere decir que estén sucediendo necesariamente más violencias, pero sí, y creo que podemos aprender mucho. Digo, hace rato cité a McKinnon. Creo que el ámbito laboral tiene mucho que puede enseñarnos, ¿no? Hay otra académica en Yale que se llama Vicky Schultz, y Vicky Schultz escribe un libro que se llama Reconceptualizando el acoso sexual, un artículo, y luego con los casos de Uber y Weinstein escribió otro que se llama Reconceptualizando el acoso sexual, de nuevo, ¿no? Y justo toma estos casos de estudio para ejemplificar 2 cosas que para ella son fundamentales, para que haya un espacio que sea propicio para el acoso, que ella llama sexista más que sexual, porque es una cosa de poder, dominación, y recordarle a las mujeres y a los cuerpos feminizados dónde les toca estar, ¿no? Pero bueno, básicamente ella dice, la segregación, ¿no? Entonces, si yo tengo carreras altamente segregadas entre hombres y mujeres, con muchos más hombres que mujeres, por ejemplo, foco rojo, porque ahí voy a necesitar hacer más cosas que en las carreras que no necesariamente están igual de segregadas, ¿no? La segunda es la arbitrariedad, o sea, si de una sola persona depende que tú apruebes tu materia, por ejemplo,
pues está perfectamente puesto toda la mesa para que esa persona pueda abusar de su poder, ¿no? Entonces hay que, o sea, más allá de las personas en lo individual y las ganas que tengamos las personas de ejercer violencia, ¿no? Creo que hay que mirar cómo acomodamos el tablero de juego, porque cómo acomodamos el tablero de juego va a influir en qué tanto la persona que quiera ejercer violencia va a poder ejercer violencia, ¿no? Entonces también, por eso es súper importante tener muchísima información, ¿no? Por eso es súper importante, por ejemplo, que más allá de que califiquemos que si el profe llegó a tiempo o no llegó a tiempo y siguió el sílabus, pues estaría bueno saber cómo trata a la gente en su salón, ¿no? O sea, se me ocurre, que más allá de saber si la persona cumplió o no cumplió con sus actividades que estaban en su plan anual de trabajo, ¿cómo es esa persona con sus colegas? ¿Qué tipo de trato da? ¿No? O sea, creo que es cuestión de que hay ciertos mecanismos que ya tenemos, solo es ajustarlos, es agregarles una pregunta, 2 preguntas, ¿no? O sea, no es fácil, cuesta, otra vez todo cuesta, tiempo, esfuerzo, recursos, pero hay cosas que se pueden hacer. Entonces me voy a echar mi último comercial con eso y decirles que vamos a presentar este volumen 2 que justo trae todo eso. O sea, trae desde, hay que pedir que los documentos institucionales dejen de hablar de el estudiante exclusivamente, porque no inventen, es 2022, ¿no? Hay que dejar de pedir que permitan eventos institucionales tener clubs de Toby, por ejemplo, ¿no? Y manuales, como dicen por ahí, de puros hombres, o sea, dices, es 2022, ¿no? O sea, como todas esas cosas que van construyendo igualdad, ¿no? Porque pues si yo tengo una clase donde leo a puros hombres, ¿no? Díganme en qué momento voy a pensar que las mujeres somos personas que podemos producir conocimiento. Es mucho más difícil, vamos asentando pensamientos que ya tenemos de por sí, ¿no? Entonces, son todos esos cambios que de pronto no tenemos en el radar, que también son necesarios, y vienen en este muy bonito documento que vamos a presentar en diciembre, y que si nos abren las puertas, venimos y les presentamos a ustedes con mucho gusto, porque ahí vienen muchas claves de qué otras cosas podemos pedir, más allá de las violencias, más allá de, ¿no?, cómo sanciona a esta persona que hizo esta acción específica, cómo cambio el entorno para que estas situaciones sean las menos. Y lo otro es también anunciarles que vamos a dar un taller justo también para estudiantes de universidades seguras, justo para que puedan hacerse de estas herramientas, de lo que ya dice la ley, porque ya tenemos una ley que regula las instituciones de educación superior y qué cosas podemos exigir a nuestras instituciones. Entonces, sigan a Intersecta, nuestras redes sociales son @intersecta.org en todos lados, pero lo vamos a estar dando el próximo semestre y me encantará verles ahí si se animan, porque pues nuestra tirada es pues llenarnos de herramientas, ¿no?, para poder hacer exigibles nuestros derechos. El de Vicky Schultz, reconceptualizando, no me acuerdo, el acoso sexual de nuevo, viene en el libro Feminismos y Derecho que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está ahí disponible en español, y en inglés está disponible en el Yale Review y se llama Reconceptualizing Sexual Harassment Again. Vicky se escribe V-I-C-K-I y Schultz es S-C-H-U-L-T-Z. De nada. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminado el panel, sobre todo porque pues ya se acabó el tiempo, pero pues yo nada más quiero decir como última reflexión que sí me quedo mucho, primero con la percepción de violencia, porque creo que lo que dijo Fer ahorita en el ejemplo es súper importante, o sea, ¿por qué tanta gente le dio me divierte a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que también es un problema, y justo que también como dijo Bere, ¿te llamas Bere? Sí, Bere. También creo que me quedo mucho con eso, ¿no? O sea, que también deben de ser reflexiones que parten de la horizontalidad y que tenemos que tener este tipo de espacios y este tipo de pláticas entre nosotros, de qué estamos haciendo para cuidarnos entre nosotros, qué violencias permitimos como impunemente. Por ejemplo, en Derecho pasa todo el tiempo que, como bien dices, es un ambiente de terror académico sin límites, o sea, Derecho es una carrera violentísima, es la que más obviamente fue denunciada en el tendedero, pero también es muy impune, porque los maestros y maestras y los alumnos y alumnas todo el tiempo hacen comentarios horrendos y nadie nunca dice nada. Sí, exacto, exactamente. Entonces, pues básicamente como me gustaría cerrar con eso, pero igual muchísimas gracias a Alicia, Nicole y bueno, Erika que ya no está, pero que también pudo estar con nosotras un rato, y también pues a todos los que vinieron, y pues eso sería todo. Mil gracias. Gracias. Sí, justo, vamos a entregar su reconocimiento. Ay, qué emoción. Ay, ¿qué tal? Qué emoción. Sí.
todos esos Mil gracias, sirve Dani. para cuando toque aplicar la maestría. Exactamente. Muy bien. Pensamos en tu futuro. Gracias. Está como eslogan. Muchas gracias. Igual gracias. Si quieres, sí, sí. Ay, yo creo que sería padrísimo. Que nos... Sí, dije, no, servicio de pobre también me habían dicho. Sí, o sea, a ver, pero yo tengo ganas de hacer una presentación cerrada con puras colectivas especialistas en las universidades, también para que se conozcan y así, pero creo que además podríamos armar un evento más, o sea, como ese quiero que sea mucho más relajado, mucho más, que puedan, o sea, que sean puras estudiantas, que puedan hablar entre ustedes, que puedan estar o sea, de verdad, esto es lo que queremos, pero creo que también podríamos armar algo más. Está súper bien tu idea, también siento porque luego siento que hay mucha desconexión, al menos aquí en la Ibero, entre qué hace cada grupo y como que también, o sea, por ejemplo, para este evento yo ni siquiera sé como quién era la chica de UMA, ¿no? Por ejemplo, las chicas de UMA yo no tengo Ajá, entonces ya ves que teníamos un evento mañana y se acordaron ya mejor concentrarlo en porque se jalan luego las participaciones. Claro, se hace como complicado. Me imagino, pero sí, o sea, la verdad es que creo que también estaría bueno, o sea, si quieren hacer algo, les digo, como más con autoridades así, también es lo que queremos, o sea, empezar a hablar con autoridades y más allá de regañar, decir como, a ver, ¿cómo construimos puentes? ¿Cómo les acompañamos? O sea, somos una organización chiquita, somos 10 personas, tampoco es que podamos hacer muchísimo, pero para nosotras es súper importante como poner a disposición lo que sabemos y lo que podemos hacer. Entonces, o sea, creo que vamos a pensar en varios formatos, o sea, porque creo que los tipos de conversación son distintos, ¿no? Pero sí, es todo en contacto directo. Ya tienes mi WhatsApp. Exactamente. Lo vamos a hacer o sea, solo para... Fueron 619 personas que participaron en eso. Que yo no había pensado en la violencia. Yo tampoco, pero porque solo vi la primera conferencia y no sabía que la habían cambiado mal. Y el primer caso que escuché fue que dijeron que necesitan un trabajo más exclusivo. Que la parte de una plática y que le dijo el profesor sobre 10 mujeres, pero necesito que me vuelvas a escribir una cosa. O sea, ya hay precedentes y nadie ha dicho nada de eso, no sabes que sí. Sí, pues. Ay, pero también da mucho coraje, o sea, te lo digo como alguien. Pero te digo que me da más coraje. Que los pongo. Me interesa mucho de Pero nunca dije, ¿por qué estás hablando? O sea, eso es lo que me da más coraje. Estás hablando de amiga, en tus pongas ya no me enteré. ¿Cuál es este consejo? O voy a investigar, o se van a impartir cosas de concientización. Aunque los mismos profesores a veces en las capacitaciones dicen, no, es que tenemos que hacer. Y aparte, por ejemplo, el derecho no son obligatorios. Entonces es derecho como, no, hombre. y eso no das Derecho no. Pero si ni que fuera Suiza, que es que no. Pero también lo que decías es todo eso. Pero las veces, No, porque sabes que entonces porque persiguen para ella tu cabeza. pero aparte entendiendo lo que te digo por supuesto, Me encantaría. Sí, en este caso la violencia no es el fondo del asunto, sino la violencia es justo escribirle las cosas que se haya publicado en estos grupos. Yo no sé qué tanto tengan yo no sé qué tantas supervisiones de autoridades puede haber en redes sociales. Pero justo también sabes que había grupos que super clasistas que tomaban fotos de los alumnos así como comiendo y decían, o como hablaban de la apariencia física de las personas y decían, no, este güey sí me dio miedo a que me acerques, y subían esas fotos a Instagram y ponían microchivero. Y ahí publicaron las dos que X o Y se han puesto mucho más. Tiene más tiempo. Y por eso lo subieron, extraña cómo más tiempo como
extraños o ¿cómo lo puso? Como extraterrestres, una cosa así como de humillación de respeto. Sí, es como, ¿es en serio? ¿Cómo es que no sé cómo se menciona ya, pero sí, justo hubo movilidad por parte de los alumnos para borrar esas cuentas, denunciar esas cuentas y las... Y del año pasado, también es que ahí también otra vez. Yo siento que se puede agradar mucho el próximo año en el vigor del convenio 190 de la política, que es de trabajo, hacer como las mujeres o centros de trabajo, siempre se pueden jalar las cosas de ahí. Y ese tiene muchas cosas de, como el ámbito en el que protege a las personas trabajadoras, incluyendo el ámbito electrónico, por ejemplo, y las comunicaciones electrónicas. Como, o sea, la Ley General de Educación Superior, o sea, tiene cosas como que no estamos totalmente de acuerdo, por ejemplo, prohíbe cualquier tipo de conciliación juntas restaurativas y todo lo que se le parezca, pues se prohíbe expresamente y también eso está jodido. Es que es lo mismo, pasa lo mismo en temas de violencia. O sea, no sé, porque dicen que la violencia no se puede conciliar. Es la lógica de y es lo que dice justo de, o sea, ¿tú quién eres para decirles a las víctimas cuál es su manera de repararse? A ver, también hay que tener como genealogía, la razón por la que está ahí está muy mal, la que está ahí porque antes obligaban a las señoras a conciliar con sus maridos. Y entonces la solución fue prohibirles conciliar. O sea, ¿no? Porque eso no es blanco, es negro y todo. Exacto, no se puede también hay que exacto, o sea, como de una situación donde era como concilia con tu marido, y es como, bueno, pues hay situaciones donde no los ponen ni siquiera en el mismo cuarto, pero no todas las ocasiones, como que también el proyecto tajante de redes y arrancan de Dios. Pero bueno, para eso es muy interesante, porque ahí, o sea, si esas son obligaciones legales de la universidad, un poco lo que queremos impulsar desde Intersecta es ver cómo movilizamos a la educación de los estados, saben que es una fiscalizada que también me calé, pero les importa como que sientan que hay alguien ahí. Y pues lo bueno es que eso te abre la puerta también a litigio, o sea, civil, ¿no? Entonces, o sea, también que es horrible, pero pues son amenazas a ver si o sea, sí, ¿no? Entonces, sí hay herramientas y esas situaciones las recomendamos en el método de trabajo. Pero siguen la libre. No, la libre también que era donde mucho dinero que corre lo único que hace es exportarle a otras ciertas. No, y eso pasó literal, por eso lo fueron también la libre y de la Ferran fue un año y medio de que le ponían así y que el país se seguía y de hecho no, feliz, mucho gusto y te llamo ahí no, pero ahí sí la verdad es que así porque aparte como dices son de servicios profesionales, ni siquiera tienen una relación laboral con ellos y se los hemos dicho miles de veces y siempre pero les doy la parte en inglés porque en español no me encontré como el tomo de la respuesta. O sea, dando un seminario, pero un seminario en institución, nos dijeron que cuando abrieron la línea de denuncia, les llegaron así de quejas que sí eran como legítimas y quejas de que es que mi compañero pone la música muy fuerte. Cuando solo abres un canal, todos quieren meterlo ahí. Y tampoco eso funciona. Y un poco que hacer comités de género, nos hemos dado también un balazo en el pie, porque entonces si no se mete el comité de género, entonces nadie más se puede meter. Ya les toca a ellas exclusivamente. Y es como, claro que no, güey. Eso seguramente, más allá del tema de género, está violando el código de ética del libero. Y por lo tanto, hay otras instancias que podrían estar respondiendo. No solo el de género. Pero lo hacen así, ¿no? O sea, es que si no hay queja en el comité, güey, pues checa sus evaluaciones, punto, se acabó, no necesitas que haya quejas en el género. Si es un mal profesor, ya tienes razón suficiente, pero si de pronto nos hemos dado la evaluación de nadie, porque entonces lo que nos responden es todo se va a esa misma cubeta. Es como, pero
vengan al taller que vamos a dar. Sí, claro, y organizamos lo de la presentación del volumen 2 de... Ya sea que vincularlo con seguridad, por nosotros también. Yo voy a hacer exalumnos, pero también investigar a quién va. ¿Sabes qué? Y Dani es invitada, ya está. Podemos armar algo ¿Sabes qué? Lo que siento que esto va a pasar, estudiantas, ningún estudiante se va a dar cuenta que ustedes se enteraron porque ustedes... Sí, te lo digo así. Porque siento que también, o sea, sí es bueno tener esas experiencias y saber cómo... Porque, por ejemplo, estas cosas que está diciendo, hacen todo el tiempo, o sea, de que cuando llevamos casos y el director y el coordinador de los casos son como, no, es que eso lo voy a comunicar general para poder no forma de lavarse las manos como si ellos no tuvieran ni una responsabilidad de que sus maestros sean acosadores. El reglamento dice que tal y tal, o sea, también hay que ser más, hay que ganarles en ese terreno. O sea, yo sí llego con la gente de que el artículo tal de la ley tal, o sea, es como, yo soy como y si no, entonces aquí te meto una queja porque no estás así, o sea, por ejemplo, no estás cumpliendo tus responsabilidades, no sé cuál sea como el mecanismo aquí, ¿no? A mí me pasa con mis que eso está pasando, que ustedes saben que puede haber consecuencias, que ustedes digan, oye, a ver, sabemos esto. Alguien me puede llevar al módulo para validar mi estacionamiento. Sí, claro. Alicia también ya tiene que alcanzar el Iberobús, ¿no? Si quieren hacemos una reunión porque sé que Alicia tiene que alcanzar el Iberobús. No me importa si buscas las plazas, no me importa eso, a mí como estudiante me importa que la próxima estudiante que se le ocurra sepa que algo va a pasar. Y no que se quede en the house y que tú nada más lo pases. El de la ciencia de seguridad, honestamente. Son cosas. Sí. Y así son. Ay, tú preguntas. Perdón, pero yo no. O sea, si yo busco una solución. No, lo único que tiene que llegar a ver a Z ganas. ¡Angus! No, o sea, adelante. voy presento mi queja y muy bien. Muchas gracias por venir. Dani, felicidades, qué bonito, ¿no? Al contrario, gracias a ti, muy padre. Y que estén bien. Gracias igual. Entonces es mi pregunta, si yo presento una queja, ¿qué va a suceder? ¿Se va a quedar in the house? Adiós. Mucho gusto. Estamos pendientes de cuando vengas a lo organizamos. Gracias, Nicole, bye bye. Porque no me importa culpar, o sea, digo, no me importa una... Tú puedes poner la queja y nosotras podemos empezar a mover. Sí. Conforme a nuestro protocolo, hasta donde nos dé la información que podamos ir recabando. Pero para analizar el tema de género, sí necesitamos. O sea, mutuo no pueden hacerlo. O sea, ustedes, porque ya vieron esto, no lo pueden hacer. Podemos explorar con seguridad. Pero bueno, pues ahí está el dato, estaba en el -1, por si querían verlo. Por si querían ir a presenciarlo, como decía. ¿Y es de qué? ¿De antier? Ayer. ¿De ayer? Ayer. En la noche. Ayer fue el post. ¿Lo vio? No sé, el post no sabría qué hora se hizo, no lo hizo obviamente quien le escribió, seguramente fue alguien que se hizo hace un día, no sé qué hora, no me dice la hora, sí, pero sí que fue ayer. O sea, yo lo vi como a las 7. Pues sí. Sí, ok, para entonces. Pues empezamos a explorar con seguridad. Les dejo, ojalá sí.